familia, iglesia, reciban un abrazo de su hermano en la fe, Enoch. Nos tomaremos un tiempo como familia para conectar entre nosotros, para prepararnos para lo que nos depare nuestro porvenir. Quiero darle las gracias a nuestros hermanos, a mis hermanos, por esta oportunidad para compartir la palabra de Dios. Deseo de todo corazón que este mensaje que vas a recibir sea de utilidad para tu vida espiritual. El propósito de este mensaje es dar algunas pautas bíblicas para cambiar el corazón. Buscar cualidades que Dios desea para ser un hijo conforme al corazón de Dios. Para ello lo he titulado Desarrollando una personalidad cristiana. Para ello te voy a invitar a que hagamos una oración antes de iniciar esta reflexión. Oremos. Bendito Dios, en esta hora, en estos Espíritu, para que en este momento, Padre, tú nos guíes y podamos discernir con claridad tu palabra en estos momentos. Gracias te damos, Padre, por los momentos que nos regalas para tener un encuentro contigo a través de tu palabra. Estamos dispuestos en mente y en corazón, alma y cuerpo para que tú nos hables, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a que tú nos exhortes con tu palabra y podamos, Señor, nosotros transformar nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por estos momentos y te rogamos tu bendición, esperando hallar gracia delante de ti, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Quiero empezar con dos definiciones. Una de ellas es la personalidad. Esto es el conjunto de cualidades que constituye a una persona y la distingue de otra. Esa es la personalidad. Pero cada personalidad tiene un carácter. Y el carácter es el modo de ser y lo expresamos según nuestra educación, nuestras experiencias y nuestros acondicionamiento en general. Estas dos partes son muy importantes para nosotros, pero lo más importante no es la expresión externa. Estas son expresiones externas, pero nos vamos a enfocar el día de hoy a lo interior de nuestro ser. Eso es a lo que vamos el día de hoy a trabajar. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el primer libro de Samuel, en su capítulo 16, versículo 7. A través de este mensaje, a través de este pasaje, vamos a darnos cuenta y vamos a empezar a darnos cuenta qué rumbo va a tomar nuestra reflexión el día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice así: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En estos momentos estamos leyendo cuando Samuel va a buscar a David, o va a buscar un hijo de Isaí, y entonces Samuel se enfoca en su apariencia, porque considerando al primer rey de Israel, el primer rey de Israel era de buena apariencia, era alto, era fornido. Estoy hablando del primer rey Saúl. Y este personaje era un personaje muy atractivo, era muy fornido, era algo que a la vista humana era alguien que proyectaba una buena personalidad.
Pero Dios le hace esta recomendación a Samuel y le dice que no viera él la apariencia, sino que Jehová mira el corazón. Es decir, es algo interno. Dios lo que busca en el ser humano es su corazón. Dios lo que busca en el ser humano es su interior. Pero vamos a definir este aspecto o esta idea de corazón. ¿Qué es? ¿A qué se refiere cuando la palabra de Dios, cuando Jehová mira el corazón? Corazón en el contexto bíblico o en la cultura hebraica se refiere a que el corazón es el centro del alma donde brotan la identidad y el destino de la persona. Es el centro del alma donde brota la identidad y el destino de la persona. Es donde se conecta la voluntad, las emociones y el intelecto. Esto involucra que entonces nosotros como seres humanos tenemos sentimientos y pensamientos. Es decir, un sentimiento genera un pensamiento y un pensamiento genera una acción. Eso es lo que básicamente o de manera muy práctica podríamos decir sobre el corazón. Cuando tú leas corazón, no se refiere al órgano interno que tenemos nosotros, el que bombea la sangre de nuestro organismo, sino que se refiere a esto. Es donde se conectan nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro intelecto, es decir, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Entonces, yo al tener un sentimiento son los deseos. ¿Qué estoy deseando? Hay deseos positivos, hay deseos negativos. Deseos positivos, deseo superarme en mi carrera académica, es un deseo positivo. Un deseo negativo es aquel que podemos decir, yo deseo vengarme con esta persona. Y al tener esos deseos, esos sentimientos generan pensamientos. Y esos pensamientos es donde generamos lo que vamos a hacer, donde maquinamos todo lo que deseamos hacer de esos deseos. Y al pasar sobre los deseos y los pensamientos, los generamos en axiomas. Entonces, un sentimiento genera un pensamiento y un pensamiento genera una acción. Pero Jesús enseñó sobre la importancia de lo que sucede en el corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón? Te voy a invitar a que me acompañes en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 7, versículos 21 al 23. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Es palabra de Jesucristo y dice así: porque de dentro del corazón de los hombres, fíjense muy bien, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesucristo nos está mostrando los malos deseos del corazón. Es decir, por eso debemos tener cuidado con los deseos de nuestro corazón. Entonces ahí es donde se genera una emoción de la envidia, de soberbia, de insensatez, de pensamientos de adulterio, de pensamientos de fornicaciones, de homicidios. Entonces son emociones que se acumulan en nuestros sentimientos y eso nos llevan a tener pensamientos.
de cómo puedo yo generar un hurto, cómo puedo tener soberbia, cómo puedo ser soberbio cuando se me acerque, ni le voy a dirigir la palabra. Entonces comienzan los pensamientos, a trabajar los pensamientos. Y cuando esos dos se unen, vienen a nosotros las acciones. Entonces, todo eso nos lleva a hacer todo lo posible, ya que conocemos esta parte de la escritura, eso nos lleva a hacer todo lo posible por mantener nuestra apariencia exterior atractiva. Y eso es algo externo. Nos ocupamos demasiado en lo externo, en aparentar que somos buenas personas, en aparentar que somos buenos cristianos, en aparentar que soy un buen empleado, que soy un buen patrón, etc. Pero Dios no se fija en eso, porque lo que está en nuestro corazón es mucho más importante y es lo que está buscando Dios en cada uno de nosotros, porque Dios no mira el exterior, Dios mira nuestro interior. Entonces, lo que seamos por dentro, es decir, lo que las otras personas no pueden ver, es lo que importa más a Dios. Y la pregunta en esta ocasión sería, ¿cómo está usted por dentro? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mis emociones? ¿Qué emociones tengo? ¿Qué pensamientos tengo? Que delante de los hombres no pueden ser descubiertos, pero delante de Dios dice su palabra que Él tiene esa virtud, que Él es el que pesa los pensamientos y los corazones. Él discierne nuestros pensamientos, Él pesa nuestros pensamientos. Él tiene esa virtud de saber qué es lo que hay en nuestro interior. Como seres humanos nos podemos engañar entre nosotros y aparentar que somos buenas personas, que podemos ser grandes personas. Pero lo que le interesa a nuestro Dios es cómo estamos por dentro, nuestro interior. Y el interior es lo más importante y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, la idea de este estudio no es blanquear un sepulcro lleno de maldad. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo a los fariseos? Los fariseos eran cumplidores de la ley y eran personas intachables, tenían una personalidad intachable y eran muy bien reconocidos entre el pueblo. Pero Jesús, como sabía discernir los pensamientos y el corazón, estas palabras Él se las dijo y les dijo: vosotros sois como sepulcros blanqueados. Entonces, lo que más nos interesa en esta ocasión no es que blanqueemos ese sepulcro que está lleno de maldad, sino que pongamos a prueba las intenciones del corazón. ¿Qué intenciones tenemos en el corazón? Y tenemos tres partes importantes para que podamos desarrollar esa parte de las intenciones del corazón, porque es muy importante. Y entonces esta primera parte que hemos visto, entonces tenemos que Dios, y a Dios lo que le interesa es el corazón, es decir, el interior del ser humano. ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? Vamos a reflexionar, vamos a ser un poquito introspectivos de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestras emociones. Sí tenemos emociones, como seres humanos tenemos emociones, pero no somos las emociones. Ellas nos ayudan a regular nuestra conducta de alguna manera. Y eso nos genera pensamientos. Pueden ser pensamientos buenos, como pueden ser pensamientos negativos. Y eso nos lleva a tener acciones positivas o negativas. Entonces, ¿cómo trabajar yo en mi interior? ¿Qué recursos tengo yo para desarrollar
un carácter cristiano, una conducta cristiana, que pueda yo reflejar y proyectar la buena voluntad de Dios. Bueno, ¿cómo? Pues te invito a que vayas conmigo al libro de los Salmos, en su capítulo 139. Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24. Es un pasaje muy conocido, pero de mucho contenido, en donde nosotros vamos a poder dar ese primer paso. ¿Cómo? ¿Cómo voy a dar ese primer paso, hermano? Bueno, la palabra de Dios es muy clara y nos dice en Salmos, en su capítulo 139, en su versículo 23 y 24. Dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí hay varios elementos, pero el primer elemento que debemos considerar es que aquí el rey David o el salmista David está sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Porque está diciendo, examíname, oh Dios. Le está dando su necesidad de David, la está poniendo y sometiendo a la voluntad de Dios. Porque dice así, examíname, oh Dios, examíname tú, Dios, que eres justo, que eres recto, que tú eres santo. Entonces David somete su voluntad y le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Conoce mi corazón. Entiéndase el término de corazón. Es decir, conoce mis emociones, qué hay aquí en mi corazón, qué hay en mis pensamientos y qué acciones podría yo tener. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, de nuevo los pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Dios nos va a ayudar a conocer esos caminos de perversidad y nos puede guiar en el camino eterno. Entonces David pidió que examinara si había pecado en él. Y esa es la misma actitud que nosotros podemos y deberíamos de tener. Permitir que Dios examine nuestro corazón para que nosotros podamos descubrir si hay pecado en nosotros. Y llevarnos hasta el punto de analizar nuestros pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy pensando? ¿Y por qué lo estoy pensando de esa manera? Al concluir esa primera parte, entonces reconoceremos el pecado, porque Dios nos va a señalar nuestro pecado. Y nosotros, al reconocer ese pecado que está en nosotros, entonces podremos nosotros arrepentirnos. Dios nos da esa oportunidad de arrepentirnos. Y más adelante vamos a ver qué es eso de arrepentimiento. Y después de arrepentirnos, seremos perdonados. Y así desarrollaremos una personalidad cristiana con esos pasos muy prácticos, muy sencillos. Pero dentro de nosotros se van a hacer una lucha tremenda. Porque vamos a encontrarnos con nuestros deseos, y nuestros deseos son de odio, sed de venganza. Va a haber una lucha tremenda en nosotros, porque va a implicar que Dios incluso nos va a decir, es que debes perdonar. Y debemos buscar ese otorgamiento de perdón. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos va a perdonar. Y arrepentirnos del mal que pudiéramos haber causado a los demás.
Y arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? Es cambiar nuestra manera de pensar. Y ese es uno de los pasos que te voy a mencionar más adelante. Entonces tenemos ese primer paso, el Salmo 139, 23, 24, creo que es muy claro. Creo que si nos sometemos a la palabra de Dios, vamos a poder experimentar ese perdón de pecados. Si tú no te arrepientes y si no reconoces tu pecado, no vas a gozar del perdón. Y vas a estar en esa lucha y vas a estar en angustia y vas a estar sofocándote por esa misma carga que no quieres liberar. Ahora, hermano, la pregunta es, pero ¿con qué hago esto? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué recursos tengo yo para poder, para que Dios pueda examinar mi corazón? ¿Cómo es que Dios se va a manifestar en mi vida para que Él pueda examinar mi corazón, para que Dios pueda conocer mi corazón, para que Dios pueda probar mis pensamientos y conocerlos? Pues es muy sencillo. Te invito a que ahora vayas a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es un pasaje también muy conocido. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí podemos encontrar muchos elementos, pero ¿cuál es nuestro recurso principal? Nosotros que estamos en esta tierra, nosotros que queremos arrepentirnos y cambiar nuestro corazón y queremos someterlo a Dios, es a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es algo viviente. Es algo que cambia la vida. La palabra de Dios es dinámica al obrar en nosotros, porque nos desnuda. También, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Penetra nuestra moral y nuestra vida espiritual. Cuando nos enfrentamos y nos sometemos a la palabra de Dios, quedamos desnudos totalmente y no tenemos argumentos para justificar nuestras acciones, incluso hasta las buenas. Porque la palabra de Dios dice que vuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces penetra en nuestra moral. ¿Cómo estás actuando moralmente? ¿Cómo está tu moral? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y al mismo tiempo la palabra de Dios dice aquí que discierne lo que está dentro de nosotros, sea bueno o malo. Nos ayuda a descubrir qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Y nos ayuda a discernirlo. También, ¿qué hace la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios revela lo que somos y lo que no somos. Algo de bendición que revela la palabra de Dios es que somos sus hijos al haber creído en Cristo Jesús. Pero si no hemos creído en Cristo Jesús y lo hemos recibido, no somos más que criaturas. Si tú quieres convertirte en un hijo de Dios y disfrutar de esa legalidad que tenemos en Cristo Jesús, cree en Cristo Jesús y serás llamado hijo de Dios. Tenemos esa potestad. Dios nos ha dado esa legalidad al conocer a Cristo Jesús y a recibirle como nuestro Salvador. Todo este conjunto de lo que te he mencionado, entonces debemos permitir
que moldee nuestra vida. La palabra de Dios nos va a ayudar a moldear nuestra vida y a así desarrollar el carácter cristiano. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, pero sobre todo las intenciones del corazón. Si tú te llenas de la palabra de Dios, vas a transformar tu manera de pensar. La última parte, que es algo muy hermoso y que es un versículo que a mí me agrada mucho y que marcó demasiado mi vida. Porque yo decía, es que yo no puedo, yo no veo que el evangelio me transforme. Yo, por más que trato de evitar problemas con la gente, creo que hasta tengo más. Entonces tenía yo una manera de pensar y muchos argumentos que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Pero quiero invitarte a la carta a los Romanos. Romanos en su capítulo 12, versículo 2. Otro pasaje muy conocido. Y como mencioné hace un momento, uno de mis preferidos. Y es uno que uso mucho para cuando comparto la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la clave y cuál es el sentido de este pasaje, de esta referencia que te estoy dando de la palabra de Dios? Parafraseándolo, hermano, es: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si tú no cambias tu manera de pensar, no va a cambiar tu manera de vivir. Si tu manera de pensar es que te haces la víctima con las gentes, es que te sientes dañado por las personas, es que te sientes como una persona marginada, etc., tienes que cambiar tu manera de pensar. Y eso tiene que ver algo con la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Cuando tú recibes a Cristo Jesús, cambia totalmente tu personalidad, y una de ellas es también, lo que cambia es la identidad. Antes de creer en Cristo Jesús, estábamos perdidos, no éramos nada. Y Dios incluso nos veía con desprecio, estaba alejado de nosotros. Mas cuando hemos creído en Cristo Jesús, Dios nos ha dado esa potestad de ser sus hijos. Nos ha dado ese título, somos hijos de Dios. Y también somos coherederos del reino con Cristo Jesús. Dios tiene planes. Y planes buenos, agradables y perfectos para sus hijos. Los pensamientos de Dios no se van a poder jamás comparar con los pensamientos de seres humanos como tú y como yo. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos va a revelar el pensamiento de Dios y el corazón y la mente de Dios. Nos va a revelar los planes agradables y perfectos que Dios tiene para con sus hijos. Porque lo que Él quiere hacer con nosotros es transformarnos en un pueblo con una mente renovada. Dejarnos de hacer las víctimas, dejar de pensar que no podemos, dejar de pensar que estamos en la ruina. Dios tiene palabras de vida y de vida eterna. Dios tiene
Cuando creemos en Cristo Jesús, nos da vida y vida en abundancia. Así que nuestro llamado el día de hoy es que no nos conformemos con la conducta y costumbres del mundo. El mundo tiene una manera de pensar muy extraña, tiene sus costumbres muy extraños, pero Dios quiere que tengamos esa transformación en nuestra conducta y costumbres. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues cambiando nuestra manera de pensar, porque los pensamientos, las conductas y las costumbres del mundo son egocéntricas y son corruptas. Otro llamado que tenemos en la palabra de Dios es que transformemos nuestra manera de pensar. Y como lo señalé hace un momento, cambiando nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Ahí está la clave, hermano, hermana. Si tú cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Tenemos que centrar nuestras vidas, tenemos que alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Y todo lo vamos a hacer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos reconocerle a Él como nuestro Redentor. Él entregó su vida por ti y por mí para reconciliarnos con el Padre y así hacernos hijos de Dios. Y de esa manera nosotros poder desarrollar una conducta cristiana. Otro llamado es que usemos la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque ahí están escritos sus mandatos, su ley. Y a través de esos mandatos nosotros vamos a poder regular nuestra conducta, pero sobre todo vamos a descubrir el pecado que hay en nosotros. La palabra de Dios es un espejo donde podemos ver nuestras imperfecciones, dónde tenemos que pulir, dónde tenemos que trabajar, qué es lo que debemos de pensar, qué dirección debo de tomar en todas las cosas que nos vengan en la vida. Dios en su palabra revela sus mandatos y los revela para que los sigamos. En cada situación dudosa que tú tengas o que tú puedas tener, incluso que tú puedas estar padeciendo, pregúntate, ¿qué quiere Jesús que haga? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Tal vez te sientas en un callejón sin salida. Llénate de la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. Dios con esta pandemia nos ha metido en nuestras casas. Y en lo particular te lo digo así. Dios nos ha metido en nuestras casas para que de nuestras casas sean un altar de adoración para Él. Para que nuestras oraciones sean como un aroma agradable a Él. Para que nuestras casas sean un altar donde ofrezcamos nuestros holocaustos, nuestros sacrificios y tengamos esa intimidad estrecha, amplia y profunda con nuestro Creador por medio de Jesucristo. La palabra de Dios dice, acérquense confiadamente al Señor. El sacrificio perfecto de Jesucristo ya fue realizado. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos confiadamente a la mesa. Esa mesa ya está servida, ya está preparada. Y el Salmo 23 nos revela qué trato Dios nos da. Si tú lees con atención el Salmo de 23, Dios nos da un trato de reyes. Porque nos sirve en nuestra copa hasta que se desborde.
Nos sienta a la mesa como si fuéramos reyes. Y esa identidad es la que tenemos en Cristo Jesús. Somos hechos reyes y sacerdotes. Ejerzamos nuestro sacerdocio. Busquemos la presencia de Dios día con día en nuestras vidas, para que cuando venga la adversidad sepamos qué hacer, qué decir y a dónde es. Dejémonos llenar o llevar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, Él nos renueva, nos reeduca y nos reorienta. ¿Qué va a reorientar, qué va a reeducar, qué va a renovar? Nuestra mente. Y así desarrollaremos una personalidad cristiana. De esa manera podemos nosotros, de manera muy práctica, hermano, te lo estoy planteando, para que tú puedas desarrollar una personalidad cristiana. No necesitas ser un gran teólogo, sino simplemente tener un corazón humilde delante de tu Creador, de tu Redentor, y dejar que Él examine tus pensamientos. Deja que Él descubra lo que hay en tu corazón, en tu interior. Déjate ver en el espejo de su palabra. A través de su palabra nosotros vamos a poder descubrir nuestras carencias, nuestras dolencias, pero al mismo tiempo vamos a saber qué hacer, qué decir y a dónde ir. De esa manera Dios nos va a ir transformando. De esa manera Dios nos va a ayudar a desarrollar esa personalidad cristiana y poder confrontar las adversidades que podríamos estar padeciendo. Pero si no hay adversidades, bendito sea Dios y ríndele la gloria y el honor a tu Creador y a tu Redentor. Porque Él es digno, no merece. No podemos utilizar ese término de merecer, porque Él no tiene que hacer méritos para merecer. Él es digno de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el poder, porque Él es Dios. Déjate llevar por el Espíritu Santo, déjate llenar de la palabra de Dios y estar en sintonía con el Padre para que puedas desarrollar esa personalidad cristiana. Busca la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Usa la legalidad que tenemos en Cristo Jesús, que somos sus hijos ahora. Ya no somos extraños, ya no somos extranjeros, somos sus hijos. Y como hijos Dios no nos va a dejar mendigar pan. Como sus hijos Dios no nos va a abandonar. Como sus hijos Dios nos va a cubrir, nos va a resguardar, nos va a permitir habitar en esas cámaras y moradas de amor. La palabra de Dios es muy clara. El que habita bajo las alas del Omnipotente está seguro. Busca esa seguridad en Cristo Jesús. Busca esa seguridad en el Padre por medio de Cristo Jesús. Esta es la exhortación que tengo para ti el día de hoy. Esperando en Dios que tú puedas discernir esta palabra. Gracias a Dios que tenemos estos medios de comunicación y podemos echar mano de esta tecnología. Gracias a nuestro hermano Mario que ocupa tiempo y momentos para que podamos hacer posible estos mensajes. Yo te invito a que te derrotes delante de tu Creador, porque Dios tiene cosas buenas para ti. Te invito a orar. Bendito Señor, gracias te damos en estos momentos por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz, penetra hasta lo más íntimo de nuestro corazón, hace transformar nuestras emociones. Tu palabra, Señor, permite que cambiemos nuestra manera de pensar y nos ayuda a descubrir la identidad que tenemos en tu Hijo Jesucristo, que somos llamados hijos tuyos, y a través de la sangre de Cristo Jesús, tu palabra nos revela también que tenemos grandes cosas
contigo, Señor. Tenemos un futuro brillante, y ese futuro brillante que tenemos contigo, Señor, por medio de Cristo Jesús, va a ser eterno. Permítenos ver y enfocarnos en las cosas celestiales que son eternas. Todo lo que nos rodea, Señor, todo esto que estamos incluso padeciendo, sabemos que es pasajero. Pero te rogamos, Señor, y nos permitas ser llenados de tu Santo Espíritu para poder seguir adelante y salir triunfantes como tu Hijo Jesucristo, que venció a la muerte. La muerte ya no tiene parte con nosotros, Señor. Y aunque perdamos la vida, sabemos que aunque estemos muertos, viviremos en Cristo Jesús. Ayúdanos a confiar en tus promesas, porque tu palabra es fiel, es verdadera, Señor. Nos ponemos pues en tus manos, esperando hallar gracia delante de ti. Deseo con todo mi corazón, amado Padre, que este mensaje penetre en el corazón de cada uno de tus hijos e hijas, de los jóvenes, de los adolescentes, de los ancianos, para que podamos ser fortalecidos a través de tu palabra y poder salir avantes como lo hizo Cristo Jesús sobre la muerte, Señor. Permítenos ser parte de ese reino. Ayúdanos, Señor, y te rogamos de tu gracia y tu misericordia. Gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor, a quien debemos la honra y la adoración por todos los siglos de los siglos. Amén.